Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast sobre el mundo del misterio. En el último programa, si recordáis, volvimos a hablar de misterios durante la Segunda Guerra Mundial. Un tema en el cual nos hemos adentrado muchas veces, que sabemos que gusta muchísimo entre nuestros seguidores. De hecho, en un principio había quien pensaba que era el tema fundamental del podcast. Todos sabéis de nuestra afición por el tema de la Segunda Guerra Mundial en general, y si lo sumamos a los diferentes misterios que acontecieron durante la contienda, pues bueno, es un cóctel que siempre nos gustó muchísimo, y realmente cuando comenzamos el podcast, pues lo hicimos basándonos en todos estos misterios. Eran nuestros temas fundamentales. Luego fuimos derivando por otros muchos temas misteriosos, incluso a veces saliéndonos un poquito del tema del misterio, pero efectivamente, ¿no? Sabemos que es una temática que gusta muchísimo. Os decía que el último programa versaba a este respecto, el último programa que hicimos, y tuvimos nuevamente pues muchas reviews positivas. La gente nos ha comentado que, bueno, a ver si volvemos a encauzar el programa por este tipo de camino. De todas formas, ya sabéis, hay muchísimo dentro de lo que es el misterio, hay muchísimos temas que tocar, así que tampoco nos queremos hacer monográficos en este asunto de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que siempre nos pica un poco el gusanillo cuando retomamos el tema, y viendo el éxito que tuvimos la pasada semana, pues vamos a volver, vamos a hacer algún que otro programa. Y hoy nos vamos a meter de lleno en otra temática también bastante misteriosa que aconteció durante la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, seguramente muchos pensaréis o habréis leído que en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, bueno, vamos a analizar que el tema que vamos a tratar hoy, ya os anticipo, ya lo habréis leído en el título, los Foo Fighters. Bueno, es un tema que tampoco es exclusivo del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay quien dice, bueno, vamos a hacer una pequeña descripción para los que no hayáis oído hablar del asunto, aunque yo supongo que casi todos más o menos sabréis qué son los Foo Fighters, que fueron, aparte, sí, ya algunos estaréis pensando, una banda musical, ¿no? Liderada por Dave Grohl, el ex baterista de Nirvana, pero bueno, obviamente esta banda musical tomó el nombre de este extraño fenómeno que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver también de dónde sale la etimología, el nombre, esta denominación. Los Foo Fighters eran extrañas bolas de luz, extrañas luces en el cielo que acontecieron en algún momento durante batallas aéreas en la Segunda Guerra Mundial. Especialmente se suele comentar que, bueno, en los últimos días ya de la guerra, en los últimos meses, estas extrañas luces voladoras, que luego ya veremos que tienen diferentes matices, pero por lo general parecían pues objetos voladores en forma de luz que perseguían de forma inteligente a los aviones aliados. Muchísimos pilotos aliados reportaban estas visiones. Y bueno, pues efectivamente, estaréis pensando, objetos voladores no identificados, sí, muy relacionados estos Foo Fighters con el mundo ovni. Pero bueno, vamos a ver que tienen una larga trayectoria a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. No solo aparecen al final de la guerra, no solamente en el teatro de operaciones europeo, que es donde más se reportaron en las últimas misiones, pues bien de bombardeo, bien en aproximación cuando la guerra estaba terminando hacia Berlín. Pero también vamos a ver que hay reportes en el Pacífico, y que no solamente los pilotos aliados los reportaban, sino que también hay pilotos alemanes o japoneses que reportaron en su momento haber tenido estos encuentros o estos avistamientos extraños. Así que, bueno, pues para los que, desde alguna de las explicaciones que hay, por supuesto desde el bando aliado, y una de las más sugerentes, yo creo, era la de que eran naves experimentales, especialmente creadas por los nazis, ¿no? Por los alemanes,
bueno, vamos a ver si hay algo, vamos a intentar analizar si hay algo de posible en eso, pero ya os digo que todos, parece ser que desde todos los bandos pues se vieron estas extrañas luces que sobrevolaban los cielos, y no solo de Europa, sino que, como decía antes, también los japoneses, también en el Pacífico, los bombarderos estadounidenses vieron en ocasiones, bueno, extrañas luces. Vamos a adentrarnos en el tema y vamos a ver un poco la cronología de todo esto y cómo surge, qué explicaciones se le van dando, qué soluciones, si es que se le puede dar alguna solución. Vamos a empezar con estos Foo Fighters que aparecen por primera vez, o al menos los primeros informes que hay al respecto comienzan ya en marzo de 1942. Bien, es cierto que no es el inicio de la guerra, pero tampoco es el final. Como se dice en muchas ocasiones, que ya surgen en el año 45, cuando prácticamente Alemania ha caído. No, fijaos que pues en mitad de la guerra, al menos en lo que es el Teatro de Operaciones Europeo, en marzo del 42, ya hay algunos pilotos, concretamente de la RAF, de la Royal Air Force británica, que informan de extrañas luces, blancas fundamentalmente, aunque también veremos que van cambiando de color a medida que hay diferentes y más numerosos informes. Bueno, pues estas luces que persiguen a los bombarderos de la RAF y no es que, como decía antes, no son luces que simplemente están de forma estática, sino que parece ser que se comportan de forma inteligente y van persiguiendo a los bombarderos de la RAF. Insisto, estos primeros informes se producen en marzo de 1942. Lógicamente se abren pues diferentes investigaciones para ver qué es lo que sucede, y un par de años más tarde, en el año 44, después de unos cuantos informes más, concretamente el 13 de febrero del 44, los británicos lanzan un comunicado oficial para todos los países aliados para, bueno, pues en este sentido dar un poco de luz al asunto, nunca mejor dicho lo de la luz, e insisto, lanzan este comunicado oficial y bueno, pues informando de que efectivamente este tipo de extrañas visiones, estas luces existen, no es nada que los pilotos estén imaginando, y las califican, atención, como una nueva arma antiaérea. A pesar de que vamos a ver de que estos Foo Fighters nunca van a atacar ninguna nave, pero en este caso, en este informe aparecen como que estas luces son una nueva arma antiaérea, lógicamente, del enemigo. Hasta este momento siempre se han dado, hasta el año 1944, sobrevolando Europa, y efectivamente están, bueno, pues el informe va, o este comunicado oficial va destinado a todos los ejércitos aliados que tengan bueno, pues escuadrones de aviación sobrevolando Europa, para que tengan mucho cuidado con estas luces. En octubre de 1944 se produce uno de los avistamientos, yo creo, más importantes, porque aquí, y sobre todo, va a suceder que en cuanto entran los norteamericanos, los estadounidenses en acción, parece que todo se magnifica. Los británicos, insisto, ya tenían conocimiento de, como hemos visto en este comunicado oficial, pero a finales de este año, 1944, es un escuadrón norteamericano quien se va a encontrar estas luces que les persiguen sobrevolando Bélgica, concretamente. Y en principio parece ser que los toman por cazas enemigos, pero bueno, desde luego es muy extraño, ¿no? Porque parece ser que los cazas enemigos, el tipo de caza enemigo que intentan reportar, pues no se ha visto hasta este momento sobrevolando en la noche, que es cuando se produce este avistamiento de octubre del 44. Y en cualquier caso es muy extraño. Desde luego los toman por cazas, pero es muy extraño este tipo de caza sobrevolando de noche, y lo cierto es que, en fin, no corresponde de momento con nada que conozcan. He aquí lo que comentaba antes, que es a partir de estas fechas, finales del 44, ya en el 45, cuando se habla mucho más de los Foo Fighters, a pesar de que hemos dicho ya que había incluso un comunicado oficial anteriormente.
Pero es lo que decía, ¿no? Ahora entran los Estados Unidos en acción, son ellos quienes los visionan y parece que, insisto, se magnifica todo, y los estadounidenses sí que se toman esto como algo mucho más misterioso y que realmente hay que investigar. Y de hecho, a partir de este mes de octubre del 44 y a continuación, sobre todo noviembre, diciembre, hay muchísimos más reportes. Prácticamente todas las semanas aparece ya algún reporte, son constantes las apariciones de estas luces. Es cierto que hay muchas misiones norteamericanas a partir de estas fechas y quizá por esto, ¿no? Los norteamericanos entran en juego y parece ser que, como decía antes, se magnifica y hay muchos más informes. En estos casos ya las luces, estos avistamientos que se reportan son no solo luces blancas, extrañas, redondas, que parece que persiguen a los aviones, sino luces rojas, luces que cambian también a naranja y que ya no vienen solamente detrás de los aviones, sino que aparecen en cualquier tipo de posición en el cielo, mientras pues los aviones aliados sobrevuelan el teatro de operaciones europeo. Los pilotos reportan que persiguen a estos aviones, pero no solamente eso, sino que los sobrepasan, se ponen delante de ellos y comienzan a hacer, y esto es lo más curioso, giros imposibles, maniobras imposibles en el cielo, en zigzag, a unas velocidades muy rápidas, incluso van en ocasiones, se presentan varias de estas luces en formación. En definitiva, parece que hacen maniobras inteligentes, con lo cual cualquier explicación al respecto de algún tipo de campo eléctrico, luminarias, que luego veremos todas las explicaciones que a lo largo de los años se han ido dando, pues todo esto parece que realmente no puede ser. Con todos estos movimientos, desde luego es algún tipo de inteligencia la que domina estos artefactos, estas luces, aunque también es cierto, lo comentaba antes, que se reporta que nunca son hostiles, nunca atacan a las aeronaves, nunca atacan a estos aviones aliados norteamericanos concretamente. Así que desde luego aquí sigue el misterio, porque si es una nueva arma alemana, como pensaban en un principio los británicos, ¿por qué no se utiliza como arma? Estamos en periodo de guerra, ¿por qué no atacan? ¿Acaso son solamente de reconocimiento? Pero claro, teniendo esta tecnología tan avanzada, haciendo estas maniobras y siendo prácticamente indetectables, más que a la velocidad que van, solamente se pueden ver estos destellos en el cielo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes son? Porque, insisto, lo decía antes, los alemanes y los japoneses comienzan a reportar exactamente lo mismo. Los alemanes también en el teatro de operaciones europeo, pero los japoneses también ven esto mismo sobre el Pacífico. Entonces, ¿qué son estas armas que ya comienzan a armas o lo que sea? Bueno, lo decíamos al principio, objetos voladores no identificados, ¿qué son? Y comienzan a verse por todos los cielos del mundo. En diciembre de 1944, y en plena paranoia prácticamente, en el momento en que más de estas extrañas luces se ven, aparece un artículo en el New York Times que los califica o los describe como una nueva arma alemana. Vuelven a lo mismo, es un arma, pero realmente nunca ataca. Y por primera vez aparece la calificación o la denominación de Foo Fighters. Foo Fighters, que podrían ser algo así como, traducido al español, serían los cazadores de humo, o los fighters, ya sabéis que son los cazas, ¿no? Los aviones tipo fighters son aviones de combate, pues en este caso se utilizaría esta palabra, un avión de combate de humo. La palabra Foo realmente es una palabra en argot que en aquella época utilizaba creo que era un humorista realmente norteamericano, que insisto, utilizaba, no es una palabra propiamente dicha, pero la utilizaba, ¿no? En este caso para algo muy, muy fugaz, algo un tanto borroso, blurry, como si fuera humo realmente. De ahí viene la denominación que le da la prensa a estos Foo Fighters, que a partir de este momento, curiosamente, a partir de este artículo del New York Times, insisto, en diciembre de 1944, pues así van a ser conocidas estas extrañas luces, que quizá porque pues no se acuñaba todavía el término UFO o el término OVNI, pero realmente es lo que eran unos objetos volantes que en absoluto estaban identificados.
En enero de 1945, seguimos un poco la cronología, comienzan a darse los reportes también por parte de los estadounidenses, pero en esta ocasión en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Comienzan a haber extrañas bolas de fuego. Ya os decía que los japoneses ya las llevaban reportando durante algún tiempo. En este caso ya no son... Lo que se reporta ya no son estas luces con zigzagueos de diferentes colores, sino... Parece ser que son como bolas incandescentes. Algunos pilotos las describen como bolas de fuego que parecen colgadas en mitad del cielo sobre el Océano Pacífico. En este caso también se describe que estas extrañas bolas no son hostiles, simplemente aparecen de la nada en mitad del cielo y al cabo de unos minutos pues desaparecen. Hay quien... hay opiniones en este caso, sobre todo en el alto mando estadounidense, que pretenden que esto sean globos globos aerostáticos, básicamente, de reconocimiento de los japoneses. Pero claro, no queda nada claro el por qué son bastante numerosos y por qué parece ser que todos se incendian. Si fuera un globo, pues podría ser un globo aislado que efectivamente entra en combustión y finalmente acaba incendiándose, prendiéndose fuego, pero son muy numerosos estos avistajes y son muchísimos, así que no está muy claro el por qué los japoneses querrían prender fuego a todos sus globos de reconocimiento. En cualquier caso, continúan los avistamientos, tanto sobre el Pacífico en esta ocasión, como sobre todo sobre Europa, y comienza a correrse una extraña cortina de humo, nunca mejor dicho lo del humo, para no hablar demasiado de ello. Yo creo que en este caso se hace para no asustar demasiado especialmente a los pilotos, aunque está claro que entre ellos ya hay corrillos, se informan, los avistamientos por supuesto continúan, pero ya no aparece tanto, sobre todo de cara al gran público, en los medios ya no se habla de ello, está claro que siguen habiendo informes, y llegamos pues ya prácticamente al final de la guerra, abril-mayo de 1945, donde parece ser que ahora sí esto ya se convierte en una plaga diaria. No se quiere hablar de ello, pero los pilotos no pueden hacer más que reportar que el fenómeno se multiplica sobre Europa ya en las últimas semanas, en los últimos días de la guerra, y que incluso ahora, esto ya es novedoso con respecto al fenómeno anterior, comienzan a haber interferencias en la radio. Incluso algunos pilotos aliados describen que hay música, que en sus intercoms, en la intercomunicación que utilizan entre los escuadrones, comienza a entrar al mismo tiempo que se ven estos fenómenos, comienza a entrar música. Algunos pilotos, yo me imagino que quizá hayáis leído algún artículo, hay pilotos, hay muchos testimonios que hablan de música patriota alemana, sonando en este caso himnos de guerra. Muchos habréis escuchado seguramente algunos de estas grabaciones, ¿no? Estas canciones, ¿no?, que el Partido Nacional Socialista utilizaba para subir la moral. Bueno, pues este tipo de himnos de guerra, por así decirlo, las canciones del partido, parece ser que es lo que reportaban algunos pilotos que se colaban en sus radios, en sus intercoms, al mismo tiempo que veían estas luces. Aquí es donde crece un poco lo que sería la opinión de que efectivamente era un arma alemana para crear distracción, pero nuevamente, si realmente es un arma alemana, ¿por qué no ataca? O quizá estas interferencias no están relacionadas con las luces, quizá vienen desde tierra. Desde luego sigue siendo un misterio que se extiende, ¿no? Desde el año principios de 1942, cuando comienzan estos primeros avistamientos, hasta prácticamente el final de la guerra. Y ahora viene la gran pregunta. Una vez que acaba la guerra, ¿se siguen viendo estos Foo Fighters o cesan su actividad? Porque claro, si cesan su actividad, pues entonces sí que es lógico pensar que es algo relacionado con la guerra y posiblemente con el bando enemigo, a pesar de que ya hemos dicho que también los alemanes y los japoneses pues tenían o informaban de estos encuentros. Pues es cierto que después de la guerra no hay tantos reportes, pero no dejan de encontrarse estos avistamientos. Incluso uno puede buscar informes similares en los años 50, en los años 60,
ya no en un periodo de guerra, porque no es así, no hay, bueno, todavía sigue habiendo guerras en el mundo, lógicamente, pero no es un campo de operaciones mundial al que asistimos, ¿no? Así que Guerra Fría, algunos enfrentamientos, como puede ser Corea, como puede ser Vietnam y otras muchas guerras, pero no se reporta tanto, pues lógicamente porque no hay tanta actividad en los cielos, pero sí que hay reportes, sobre todo de, bueno, pues de aviones en prácticas, de escuadrones, ¿no?, que salen a realizar algunas misiones de rutina y sí que se encuentran con, pues, algún tipo de avistamiento similar en los años 50, en los años 60, así que bueno, pues es posible que no fuese un arma alemana, o quizás sí, y los alemanes seguían en el campo de operaciones. Bueno, muchas incógnitas, ¿no?, al respecto de los Foo Fighters, incógnitas que permanecen hasta el día de hoy, porque lo cierto es que seguimos sin saber qué eran realmente estos extraños avistamientos, estos extraños Foo Fighters que tan numerosos fueron, o al menos los informes, los reportes, desde el año 42 hasta el año 45. Y ahora vendrá pues nuestra parte preferida, que es intentar dar explicación. Desde luego yo he recogido aquí algunas de las diferentes teorías que surgen, pues tanto en informes oficiales como en algunos no tan oficiales, y hay de todo. Ya os podéis imaginar vosotros mismos, ya supongo que estaréis elucubrando qué podían ser estas bolas, estas extrañas luces. Bueno, yo sinceramente siempre que he explicado, que he comentado este tema de los Foo Fighters, la mayoría de personas se van al tema ovni, al tema extraterrestre. No hay quien piensa también que pueden ser armas alemanas. Pues mirad, vamos a ver. Fijaos todas las explicaciones que hay. Una de las explicaciones más oficiales, por así decirlo, y que los diferentes especialistas han querido dar, es el campo eléctrico que se crea en las alas de los aviones en ocasiones, bueno, pues cuando estos van sobrevolando o van volando por los cielos, incluso en vuelos comerciales, en los años 70, en los años 80 se vieron muchos de estos efectos, bueno, lo que se llaman también las luces de San Telmo, electricidad estática, en realidad, que se puede formar en las alas y crean este tipo de luces. En este caso podría explicar por qué los pilotos pensaban, ¿no?, que eran unas luces que los iban siguiendo. Bueno, en la oscuridad de la noche pues verían estas luces reflejadas o producidas por las alas de sus aparatos, y claro, siempre en la misma posición parecía que los estuvieran siguiendo. Pero esto no explicaría los informes de las luces de colores que hacían zigzag, que parecía que se comportaban de forma inteligente, o las extrañas bolas incandescentes que se reportaban sobre el Pacífico. Nos podrían explicar una serie de estos avistajes, pero no todos. Dentro de los mismos ejércitos, de las fuerzas aéreas, también se quisieron explicar todas estas visiones como ilusiones ópticas, incluso visiones provocadas por la fatiga y por el estrés. Hay que recordar, sobre todo en el campo de operaciones europeo, había pilotos que estaban horas y horas, e incluso días, 2-3 días prácticamente sin dormir, manejando sus aparatos aéreos, sus aviones, por falta de personal, porque era necesario realizar las misiones, y esto llevaba mucha fatiga y estrés, que lógicamente podían producir pues estas ilusiones ópticas. Bien, yo creo que tampoco nos explica todas las visiones, sobre todo cuando se producían en un número ya extremadamente numeroso. Es cierto que un cierto número de pilotos podían tener fatiga y estrés, pero no prácticamente todos. Y luego, os decía, una de las explicaciones más sugerentes es que eran armas secretas alemanas. Pero bueno, os decía, para desmontar esto de las armas secretas alemanas, que también alemanes y japoneses reportaban verlas, lo cierto es que después de la guerra se encontraron muchos proyectos extraños de los alemanes, como siempre lo digo, los platos volantes, e incluso después, bueno, pues los alemanes se llevaron mucha de esta tecnología a su base en la Antártida, la base 211, pero lo cierto es que de todo lo que se reportó, tanto que se encontraron los estadounidenses y los soviéticos después, como
armas experimentales o diferentes experimentos que llevan los alemanes, e incluso luego en la Antártida, ¿no? En aquella famosa operación High Jump, pues nadie se encontró nada similar, nadie se encontró este tipo de bolas extrañas, luces que volaban, así que no sabemos si realmente los alemanes tenían una tecnología similar, pero lo cierto es que, y mira que se han investigado todas estas extrañas tecnologías, nunca se vio o se dieron reportes de que los alemanes estuvieran trabajando en algo de estas características. Insisto, sobre las bolas de fuego ya os comentaba antes que los norteamericanos explicaban que eran globos japoneses, globos de reconocimiento incandescentes, ¿no? En llamas, pero volvemos a lo que os comentaba antes. Todos los globos eran incendiados por los japoneses porque eran muy numerosos, y esto podría dar explicación a esas bolas de fuego que se veían sobre el Pacífico, pero no a lo que se reportaba sobre Europa. En fin, nuevamente explicaciones que sí, cubren parte de lo que es el fenómeno, pero ni mucho menos el fenómeno entero. En marzo de 1945, también durante la guerra, el Ministerio de Aviación británico intentó dar otra explicación bastante peregrina, diciendo que eran proyectiles antiaéreos alemanes en los que se estaba trabajando. Esto es cierto, los alemanes tenían algunos proyectos para, ya lo sabemos todos, misiles balísticos, ¿no? Tipo la bomba V2, incluso llegaron hasta la V4, hasta el proyecto V4. Algunos no fueron nunca operativos, otros fueron operativos parcialmente, algunos quedaron en el misterio, y se dice que de aquí, se podían haber derivado pequeños proyectiles antiaéreos prácticamente invisibles al ojo humano, que podían haber sido estas luces, y en realidad sigue siendo bastante, insisto, peregrina la explicación, sigue siendo un misterio, ¿no? De hecho el propio Ministerio de Aviación británico califica esta explicación como incompleta porque sigue siendo un misterio, ¿no? Lo que eran estas luces. Y enlazado con esta explicación, también los norteamericanos quisieron aportar su granito de arena diciendo que eran fuego de misiles balísticos experimentales alemanes. Prácticamente la misma información, pero en este caso decía, lo que son realmente esas luces que se ven es lo que es el reactor, la propulsión, el fuego del reactor, que claro, como va a tanta velocidad, pues se queda simplemente en una pequeña luz, que sigue siendo una explicación, yo creo, bastante incompleta, porque tampoco creo que hubiesen tantos misiles balísticos experimentales como para que hubiesen tantos visionados. Estos misiles nunca alcanzaron a nadie, ni siquiera si era fuego antiaéreo a los aviones no los alcanzaban, a los aviones aliados, y si eran misiles balísticos nunca se estrellaron o alcanzaron ningún objetivo. Así que fueran todos defectuosos y cayeran al agua, pues es posible, pero que hubiera tantos también me parece muy extraño. Y esto sigue sin explicarnos las luces que se supone que eran manejadas de forma inteligente a velocidades imposibles. Insisto, muchísimas explicaciones, pero parece que ninguna llega a ninguna parte. Por supuesto, está la última, y que ya os comentaba, que en un principio parece que este tipo de explicación siempre lo soluciona todo, que es el fenómeno UFO, el fenómeno OVNI, y la posibilidad de que fueran naves extraterrestres. Bueno, aquí es que, claro, esto es imposible de refutar, porque si son naves extraterrestres, ¿quién nos va a dar la explicación? Pues bien, lógicamente cada vez que hay algún tipo de misterio de esta índole podemos sacar a la luz esta explicación. Incluso hay quien va más allá y dice que aparecen en tiempos de guerra de forma mucho más numerosa, porque parece ser que los alienígenas nos están visitando y vigilando, y es como una advertencia para que vengan tiempos de paz, porque los alienígenas son muy razonables y no quieren guerras en nuestro planeta. Esto lo he leído en algún artículo. Bien, no deja de ser una explicación muy bonita sobre lo buena gente que son estos alienígenas, pero tampoco, yo personalmente creo que no me resuelve el misterio. Así que, es cierto que si en tiempo de guerra se ven muchos más de estas extrañas luminarias, de estos extraños avistajes, pues es lógicamente porque hay muchas misiones aéreas, muchísimas más, ¿no? Entonces,
no creo que tenga que ver con que los alienígenas quieren salir más y dejarse ver en tiempos de guerra como una reivindicación por la paz, que bueno, sería un acto muy bonito y fantástico, pero tampoco creo que tenga nada que ver con esto. Y es más, si es así, ¿por qué no se dejan ver directamente, en lugar de simplemente pasear extrañas luces por los cielos del planeta Tierra? Y seguro que en vuestra mente ahora mismo está surgiendo alguna otra explicación más que podría decir que son o que representan estos extraños Foo Fighters que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pues por favor, comentarnos qué os parece, qué son los Foo Fighters, que a vuestro juicio qué podrían ser. Desde luego no solo a mí en lo personal, sino creo que a nadie convence ninguna de todas las explicaciones que se han querido dar a lo largo de los años, y es por esto que los Foo Fighters seguirán siendo un extraño misterio por resolver de tantos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Los Foo Fighters, espero que esta pequeña aproximación que hemos hecho a otro de los misterios de la guerra os haya gustado. Insisto, seguiremos trayendo más de estos extraños eventos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, sabemos que tenéis bastante interés a este respecto. Yo espero que el programa de hoy de los Foo Fighters os haya gustado, y ya os emplazo hasta un nuevo programa, una nueva temática aquí en Planeta Cero. Hasta la próxima.